Sur de Los Ángeles conversamos con alguien que no nos había venido a ver hace tiempo y le vamos a cobrar los sentimientos cochinos por no haber venido, Cecilia Benavides León. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida. Bien, gracias. Y tú tienes una preocupación y perteneces a una organización que tiene como objetivo que no andemos con una motosierra botando cuanto arbolito veamos por el camino y menos si son de la ciudad. Exacto. Nosotros pertenecemos a un movimiento nacional, es la Red Nacional Pro Ley de Arbolado Urbano o Red Árbol Urbano, y nuestro objetivo ha sido impulsar la ley, la ley de protección del árbol urbano. Más o menos, ¿qué grandes rasgos contempla esta ley? Bueno, nosotros el año pasado le entregamos al Ministerio de Agricultura una propuesta de ley que elaboramos desde la red, y estamos a la espera de que el ministerio saque su proyecto. Ya. Todavía no ingresa le están como colaborando al ministerio, digamos. Claro, nosotros somos parte de una mesa que, bueno, el ministerio, cuando hizo su anuncio el año pasado, nosotros empezamos la campaña mucho antes que el ministerio hiciera su anuncio de ley. El ministerio citó a una mesa de trabajo, una mesa participativa con ciertos agentes ciudadanos, ONGs, colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, una mesa, y en esa mesa estamos nosotros. Pero nosotros entregamos esta propuesta de ley, esto fue en octubre del año pasado, y la mesa empezó a funcionar después de esto. El ministerio citó después de esto. Pero hasta el momento no han habido nuevas reuniones, ni ha ingresado el proyecto del ministerio. Estamos a la espera de que el ministerio ingrese su proyecto al Congreso lo antes posible, idealmente. Tú sabes que están en este momento en unos dime que diretes y tiras y aflojas entre el Congreso, el gobierno, que le acusan a una ministra, que aquí, que allá. En realidad yo creo que casi no vale la pena todavía meterse en esa pelea, porque ¿sabes qué? Hay un riesgo en estas cosas, es que de pronto el tema se politice. Claro, bueno. Y es lo peor que le puede pasar a un tema importante, digamos. Claro, bueno, nosotros lo que necesitamos es que esto cambie. Esto tiene que ser transversal. Exacto. Nosotros lo que sí hemos trabajado con distintos sectores políticos, porque hemos planteado el tema, y esto no tiene una objeción de ningún lado. O sea, todos ven el problema. O sea, a nivel parlamentario, porque a nivel de ciudad, a nivel comunal, a nivel de Chile, o sea, porque no estoy hablando particularmente de acá, pero a nivel de todas las ciudades tenemos más problemas con los municipios. Hay problemas, claro, y sobre todo más encima hay otro problema más que se te agrega, el cambio del clima, el avance de la sequía, el avance del desierto, la desertificación que avanza. Bueno, por lo mismo el tema del arbolado aquí juega un rol importante, es fundamental. Nosotros creemos que debe ser parte de propuestas con respecto al cambio climático, con respecto a la sequía. Los árboles tienen una función, están relacionados con el agua, o sea, dentro del ciclo del agua. Entonces es necesario que abordemos eso también. O sea, hay que verlo de una forma integral. Esto es holístico. O sea, verlo de arriba. Exacto, no es una sola cosa. Los árboles, la ciudad es un ecosistema urbano, y aquí hay muchos factores que influyen, y eso hay que verlo de forma integral y no solamente parcelada, no es solamente los árboles, hay que ver otros factores, el agua, el clima. Estamos en una emergencia climática y ecológica, es crítica la situación, o sea, no es menor, entonces hay que abordarla de una forma eficiente y efectiva, porque eficaz. ¿Qué te parece, Cecilia, todo esto? Una pregunta. ¿Qué te parece a ti ese proyecto que quiere llevarse el agua de aquí, de Biobío? ¿Se quieren llevar la el agua carretera hídrica? Norte? Pésima idea. Me parece una locura esa cosa. Es una pésima idea, no tiene pies ni cabeza. En realidad, al seguir alterando y seguir alterando el curso de los ríos, no nos lleva a nada bueno. Los ríos tienen una función y son importantes en todo un ecosistema. Y el agua no se pierde en el mar, por si acaso. O sea, el agua que llega al mar nutre los ecosistemas marinos. O sea, no es que por alguna razón existe también. O sea, esa agua es necesaria. Todos los organismos que van en el cauce del río
tiene una razón de ser. Incluyendo la contaminación, ¿no? Lamentablemente también. También la contaminamos. Y hay contaminaciones, fíjate que no estudiadas, al menos aquí, en que nosotros podemos saber si, oye, va una botella plástica flotando, oye, va aceite ahí, claro, pero lo que no se sabe, por ejemplo, es cuántos medicamentos van ahí, cuántas hormonas van en el agua. Claro, o sea, por ejemplo, si pensamos si pensamos en el río Biobío, que también están los desagües de las papeleras y todo, o sea, hay un montón de otros organismos y de químicos que van en el agua que van a ir a parar a otro lado. Ahora están pensando sacarlo río arriba, o sea, en el Queuco más o menos. Claro, o sea, más el agua del Queuco. Claro, entonces, ni siquiera le preguntaron a la gente de allá arriba qué opina. Entonces ya es un problema, o sea, yo lo encuentro bien patudo, te diré. Es muy nocivo, y la verdad es que creo que es llenar un pozo sin fondo, porque el problema del norte no se soluciona con eso. Y claro, no se soluciona con eso, porque tienen cultivos de alta demanda. Claro. O sea, no está todo seco, están secos ciertos sectores que no tienen acceso al agua. Claro. Pero los grandes productores de palta, de cítricos, ellos sí tienen acceso al agua y sí están verdes sus cultivos. Y además las mineras. Y también las mineras. Las mineras que pueden y que tienen plata para pagar por el agua. Entonces, y también hay que pensar que Biobío también tiene zonas que están con problemas de agua. Tenemos gente que tiene que ir a dejarle agua en camiones porque no tienen, sus pozos están secos. Laja, Quilleco, hay un montón de sectores que están sin agua. Entonces, sacar agua de acá, tampoco hay excesos. Yo creo que no he visto los porcentajes, pero no sé cómo estamos en cuanto a lluvia. Entonces, si hay un déficit de lluvias, obviamente los ríos no vienen con su mayor caudal. Entonces, ¿de qué agua estamos hablando? No hay un exceso de agua. No está sobrando el agua en ninguna parte. Entonces, llevar agua desde aquí al norte, además del gasto que es impresionante, no vamos a llevar a nada productivo. Cecilia, he viajado a Santiago no hace mucho en auto, me carga hacerlo en auto, pero me he dado cuenta que al pasar por los puentes de los ríos de aquí a Santiago, están secos los ríos, hay un tremendo puente, abajo hay pura piedra y de repente un riachuelo abajo, un esterito, un canalito, y ese era el río Tinguiririca, por ejemplo. Exacto, entonces, ¿cuánto tiempo más va a pasar para que eso le ocurra a los ríos de aquí? Y se van a quedar con una muralla china de obra deconstruida y el río va a estar seco y se va a quedar inutilizado. O sea, ¿cuánto tiempo falta? ¿10, 20 años? Para que nos ocurra lo que le está pasando al Maule. Yo creo que menos. O sea, incluso hay un estudio, hace poco leía que en 5 años Temuco se queda sin agua. O sea, entonces, y nosotros estamos más al norte. O sea, claro. La posibilidad de tener un déficit hídrico acá es totalmente posible y yo creo que es lo más probable. O sea, así como no hemos abordado bien el tema del agua y hay que hacerlo, y como casi todos somos reactivos y no proactivos, vamos a esperar a que suceda algo ya importante y no es la idea. O sea, hay que tomar las decisiones ahora antes que suceda algo peor. A grandes rasgos, Cecilia Benavides, el espíritu de la ley, de lo que ustedes proponen, más o menos, una pincelada. Lo que pasa es que hay hartos problemas con respecto al arbolado urbano. Lo que nosotros vemos normalmente y a lo que la gente más reclama es el tema de las podas. Que ya no son podas, son mutilaciones de los árboles, los remoches, que finalmente hacen que el árbol también le entren... claro, o sea, los árboles se enferman porque... Se enfermen y después, claro, no había que botarlo porque el árbol estaba... Exacto, o sea, mientras más hay ciertos mitos. Hay gente que dice, claro, hay que podar los árboles porque los árboles no necesitan y así crecen más vigorosos. Eso es un mito, eso no es verdad. Los árboles no necesitan la poda. Los árboles, uno los interviene por ciertas razones claro, o sea, hay ciertos criterios para intervenir un árbol. O sea, cuando uno va al médico, o sea, si tú vas al médico por un dolor de cabeza, te recetan algo para el dolor de cabeza. Si yo voy por un dolor de estómago, me van a recetar no lo mismo que te recetaron a ti para el dolor de cabeza. Entonces, ¿por qué vamos a tratar a todos los árboles de la misma forma? Y tampoco te van a cortar la cabeza si te duele. Exacto. O sea, porque la solución es amputar. Exacto, entonces cuando uno interviene un árbol, tiene que evaluarlo, diagnosticarlo, árbol por árbol. No todas las especies reaccionan igual. Tiene que haber un criterio y un conocimiento. Sí, entonces no es solo el problema de la poda,
hay un problema con las podas, que eso es muy importante, pero es la gestión en general del arbolado urbano. O sea, falta planificación, falta conocimiento en la elección de especies. Generalmente la mayoría de los problemas que se generan con las mutilaciones viene exactamente porque eligen una especie equivocada para el lugar. O sea, eligen una especie de rápido crecimiento en un espacio reducido, entonces después de 5 años se encuentran con un tremendo árbol que tiene problemas con los cables, con las estructuras cercanas, entonces, y entran a podar, que al final terminan mutilando el árbol. Nosotros hemos visto casos en que solamente han dejado el fuste, o sea, ni una rama. Entonces, así la cortamos la vida. Eso es lo normal. Claro, y así le cortamos la vida al árbol. Entonces cuando te dicen, oye, pero el árbol tiene 25, 30 años, es viejo. Oye, los árboles son mucho más longevos, podrían durar mucho más. Lo que pasa es que estamos interviniendo todos los años innecesariamente. O sea, yo podría decir, ¿cuándo intervenir un árbol? Cuando tenga alguna rama quebrada, cuando tenga alguna rama muerta, cuando pueda ser un riesgo. Pero aquí estamos viendo a los árboles como un riesgo constante, y eso no es así. Tienen riesgo de sombra. Claro, o sea, los árboles no son un peligro. Y la gente, lamentablemente, los municipios ven a los árboles como un peligro, que no lo es, porque o sea, estadísticamente, ¿cuántos accidentes han pasado por árboles? O sea, no es un peligro, pero si nos manejamos correctamente, producimos todos los problemas que podemos tener. El árbol se pudre porque lo estamos constantemente atacando, o sea, todo el tiempo están podando, le hacemos heridas muy grandes que el árbol no es capaz de cubrir. Y así entran enfermedades, o sea, entran hongos, bacterias, el árbol se pudre y termina cayendo, pero producto de las acciones que nosotros mismos estamos haciendo. Del maltrato que ha tenido. Y bueno, con respecto a la ley, nosotros sabemos que en mayo de este año hubo un seminario en Providencia en el cual nosotros estuvimos y el ministerio expuso una parte de lo que sería el proyecto de ley. El proyecto de ley lo están haciendo todavía. Y en eso hablaban de los catastros y de los planes comunales. Y lo iban a abordar cada comuna tendría que entrar a hacer un plan comunal para abordar el tema del arbolado según las características de su zona. En ese contexto, porque eso estaba en nuestra propuesta de ley, eso nosotros también lo pusimos en la propuesta de ley. Y como viendo que todavía no ingresa el proyecto de ley, nosotros nos adelantamos y armamos una ordenanza. Y esta ordenanza, que sería el plan comunal para cada comuna, la vamos a donar a los municipios que la requieran. Tienen que contactarse con nosotros, tenemos un formulario a través de nuestra página web y pueden solicitar la ordenanza para que nosotros se la entreguemos. Es gratuita, está siendo donada, la armamos el equipo técnico de la red, del cual yo soy parte, y esa ordenanza va a quedar a disposición de los municipios. El municipio que quiera tenerla, la puede tener. Muy bien, pues, excelente. Porque tú sabes que una ley sin su reglamento claro. no sirve. Claro, entonces, lo que sí, bueno, cuando el proyecto de ley ingrese y termine el trámite, la ordenanza tiene que adecuarse a lo que venga en la ley, porque no puede ser más que el proyecto, o sea, no puede ser más que la ley. Claro. Entonces tiene que adecuarse a eso. Pero nosotros vemos toda la gestión del arbolado, desde la planificación, desde el vivero, la planificación en el establecimiento de las especies, hasta la etapa senescente del árbol, donde seguramente hay que extraer, porque bueno, todo ser vivo tiene un ciclo, y eso también hay que abordarlo. O sea, nosotros tenemos claridad de que en algún momento el árbol puede llegar a ser un riesgo, pero no es un riesgo constante. O sea, aquí los municipios están siempre viendo un problema con el arbolado. Entonces, no es así. Bien. Ojalá que en alguna parte se considere que los arbolitos sean más importantes que los cablecitos. También sería ideal que, bueno, a futuro se soterraran los cables. Es un proyecto bastante caro, pero la mantención es mucho más económica. Sería lo ideal, así los árboles podrían crecer como deben crecer. Pero mientras esto sucede, hay que gestionarlos bien, hay que tener claridad en las especies que son las más apropiadas. Uno planta el árbol según es el árbol para el espacio que tengo, la mejor especie para el lugar que dispongo. Así debería elegir yo la especie, no porque
no sé, a mí me gustan los coihues, pero tengo claridad que no puedo plantar uno fuera de mi casa, o sea, no da el espacio, la altura, tengo cable, o sea, no podría ser, pero sí puedo plantar otras especies que están acorde al espacio que yo dispongo. Entonces, hay que tener ese tipo de claridad para poder abordar el arbolado. Claro, tenga por lo menos una idea, piense antes de hacerlo. Claro, o sea, también hay cosas, por ejemplo, el tema de los alcorques, aquí en Los Ángeles lo he visto mucho, y me llama mucho la atención también. Alcorque es muy pequeño, claro, cuando lo plantaron el arbolito, el alcorque quizás era grande, pero cuando ya alcanzó un diámetro de fuste más o menos importante, resulta que el alcorque ya es chico y se empiezan a levantar las raíces y se empieza a romper la vereda, y eso es un problema de planificación, no es un problema del árbol, es un problema de que no proyectaron la especie con su crecimiento, o sea, no. Entonces el alcorque tiene que llevar un espacio adecuado al árbol. Claro. Y proyectado en el futuro, o sea, lo que va a crecer el árbol, yo debería tener la claridad de que tengo que darle el espacio para que el árbol pueda crecer con total normalidad y sin problemas. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener el conocimiento, hay que planificar, se necesita personal adecuado, idóneo, capacitado. Uy, has dado en el clavo. Es como cuando hablamos de la autoridad competente. Exacto. Nos encontramos que muchas veces es incompetente, pero eso es un problema ya que tiene que ver con la democracia. Ese ya es otro tema. Sí, bueno. Cecilia Benavides, muchísimas gracias por venir a vernos y te dejo invitada para que nos visites periódicamente y nos vayas dando los adelantos y las actualizaciones de cómo va el accionar de ustedes, donde si sale o no sale la ley, cómo va, y sobre todo del movimiento que en el fondo está protegiendo algo tan importante como los arbolitos. Muchas gracias. Nosotros queremos, te doy las gracias y voy a venir nuevamente. Sí, por queremos favor. Armar un seminario, te había comentado, queríamos armar un seminario acá en Los Ángeles. Estoy viendo cómo lo puedo organizar. Y lo ideal sería hacerlo en noviembre. Y sí, pues estamos preocupados de hartos temas. Está el tema del agua, está el tema del cambio climático, que es una crisis climática, ya esto es una emergencia. Estamos con un problema climático y ecológico. Y todos estos temas confluyen, o sea, no están separados. Entonces hay que abordarlos, hay que verlos y hay que conversarlo con la gente, porque la idea es educar a la gente. Todos somos parte de esto. Todos deberíamos estar preocupados y ocupados en hacer un cambio. Y aquí hay que cambiar nuestra forma de ver las cosas y cómo las abordamos. Entonces, queremos aportar con este seminario, hablar de arbolado urbano, exponer nuestra ordenanza también para que los municipios puedan venir a escucharla y ver qué más podemos aportar. La idea es eso. Así que nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias. De nada, gracias a ti.